Buenas, por medio de este video mis compañeras y yo hablaremos un poco acerca del tema el sistema sensitivo. Nuestro grupo está conformado por Gisela Isabel Armesto Mauri, María José Bravo Galvis, María Alejandra Barreto, Paula Andrea Peñas Morales y mi persona, Catherine Yariet Vitola Lidueñas. Buenas, mi nombre es Catherine Vitola y en esta oportunidad voy a hablar un poco acerca de lo que es el sistema sensitivo. Entonces, cuando hablamos de sistema sensitivo, hacemos referencia a la parte del sistema nervioso central que se encarga de procesar la información sensorial. Esto lo que permite es que los seres humanos o los seres vivos en general tengan la capacidad de percibir los cambios o las señales que se presentan a su alrededor en el mundo. Esto es posible mediante las estructuras de este sistema, las cuales son los receptores sensitivos, que son los que conocemos normalmente como la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, es decir, los sentidos. Estos lo que hacen es que dan respuesta a los estímulos, los cuales son una forma de energía que provienen del exterior y son capaces de despertar una respuesta sensitiva. Otra parte importante de este sistema sensitivo es lo que se conoce como célula receptora, la cual es la que se especializa en transformar esa energía del estímulo en una señal nerviosa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es María José Bravo Galvis, estudiante de psicología, y yo les estaré hablando sobre las características del sistema sensitivo. Los diferentes órganos de los sentidos tienen características en común, los cuales convierten los estímulos en impulsos nerviosos, como por ejemplo las células auditivas y los receptores del equilibrio del oído y algunos receptores localizados en la piel se activan de un modo similar como respuesta a un movimiento de sus estructuras internas. Independientemente de su formación atómica, todos los órganos sensoriales comparten algunas características. Contienen células receptoras que son especialmente sensibles a un tipo de estímulo energético, normalmente dentro de unos límites de intensidad. Esta selectividad implica que cada receptor tiene su estímulo adecuado. Por ejemplo, la luz es el estímulo adecuado para la vista. Sin embargo, otros estímulos inadecuados pueden activar los receptores siempre y cuando sean lo bastante intensos. Por ejemplo, si se presiona con un objeto sobre el ojo cerrado, se obtendrá una luz brillante en el campo visual. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gisela Armesto Mauri, soy estudiante de la Corporación Universitaria de Caribe Secar. Hoy mi persona les estará hablando sobre otro tipo de características que tiene el sistema sensitivo en general y les estaré hablando sobre... Todos sabemos, todo el sistema cuenta con características. Dentro de estas estaremos mencionando tres que son las más comunes, que son la excitabilidad, la especificidad y la adaptación. Cuando hablamos de excitabilidad nos referimos a los estímulos externos o internos que maneja la persona al momento de percibir, o los receptores más bien al momento de percibir y recibir una información, lo que hacen es transmitirla al cerebro de acuerdo a un potencial de acción. Otra característica importante podría ser la adaptación, la antes mencionada. Podríamos decir que la adaptación se refiere a una determinación prolongada de acuerdo al estímulo que percibe la persona. Es decir, ejemplo, cuando una persona se adapta o se viene adaptando de acuerdo a su trascendencia, a un olor que percibe, o que cuando cuenta con alguna enfermedad y ya sabe que ciertos olores te caen mal, entonces ya es como que cierta adaptación. Bueno, aquí podemos visualizar lo que es la cavidad nasal, está ubicada aquí. Podemos ver lo que son las fosas nasales, el bulbo olfatorio, el hueso etmoides, el nervio olfatorio que está ubicado acá en el cerebro, que hace conexión desde el olfato hasta el cerebro, que es por eso que se transmite la información de acuerdo a las vías olfatorias. Y podemos ver la membrana olfatoria. Muchas gracias. Mi nombre es María Alejandra Barreto Olivera y voy a hablar sobre el sentido del tacto y el sentido del gusto.
El tacto es uno de los sentidos vitales del cuerpo humano, el cual permite percibir las características de los objetos y medios, como la textura, la presión, la temperatura y la dureza. También este sentido nos permite sentir ciertos estímulos que luego se convierten en placer y en dolor. Es tan vital como el sentido de la vista o el oído, pero es menos visibilizado y difícil de estudiar, ya que es un sentido pasivo que no podemos usar a voluntad, porque muchas veces ni siquiera lo asociamos con las sensaciones que él nos autoriza, que es el frío o el calor. El tacto tiene como función encargarse de la percepción de los estímulos, que incluye contacto, presión, temperatura, dolor, entre otros. Además, utiliza una importante cantidad de receptores que transmiten al lóbulo parietal del cerebro, encargado de descifrar los estímulos nerviosos y proporcionarles una respuesta. El tacto opera también en base a las sensaciones internas del cuerpo, que son el movimiento, la presión y el dolor. El tacto cuenta con características de ejecutar en base a la confluencia del sistema nervioso y de la piel, que es nuestro órgano más extenso. Por lo tanto, el tacto se extiende a lo largo y ancho de nuestra piel y nuestros tejidos internos. La piel es la barrera protectora que nos aísla y nos comunica selectivamente con el afuera. También nos mantiene constantemente informados sobre la temperatura ambiental, sobre los daños que sufrimos o sobre los objetos que tropezamos. La piel cuenta con una sensibilidad por toda la superficie, concentrándose los receptores especializados en algunas zonas específicas, como lo es la lengua, la punta de los dedos y los genitales. La piel cuenta con 3 capas de tejido especializadas, que son la epidermis, que es la capa más externa de la piel, donde se hallan los pigmentos que le confieren su color particular, llamado melanina, y es donde están los poros que permiten la sudoración y el refrescamiento, que lo conocemos como sudoración. La dermis es la capa intermedia, es abundante en terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos y glándulas de 2 tipos, que son la sebácea, que se encarga de segresar el sebo de la piel, y las sudoríporas, que se encargan de segresar el sudor que enfría la piel. La hipodermis, que es la capa más interna, conocida como el tejido subcutáneo, es también conocido bajo la piel. Esta consiste en un conjunto de tejidos grasos que cumplen función de reservar las células del organismo. Las sensaciones que percibe en el tacto son 3, las cuales se transmiten al cerebro por vías diferentes. Está la sensibilidad protopática, que es la más primitiva y poco diferenciada, ya que ésta responde a las sensaciones más gruesas y amplias, como lo es el dolor y el frío o el calor extremo. Está la sensibilidad epicrítica, que es la más fina y es localizada y exacta, que permite apreciar los estímulos de poca intensidad, permitiéndonos reconocer las formas y los tamaños. Y está la sensibilidad termoalgésica, que es aquella que vincula la temperatura y el dolor. También existen los corpúsculos, que tienen mucha función. Está el corpúsculo de Meissner, que nos permite darnos cuenta de la forma y los tamaños, ya sea de los objetos, para diferenciar lo suave y lo grueso. Está también los corpúsculos de Pacini, son los que determinan el peso y el estado de presión que sentimos. Están los corpúsculos de Ruffini, que perciben los cambios de temperatura como el calor. Y por último, los corpúsculos de Rousy, que registran la sensación del frío. Por lo tanto, como sabemos, el tacto se encuentra en la mitad de la capa
de la capa interna llamada dermis. Aquí es donde se hallan los receptores nerviosos, aunque también es bueno saber que según el tipo de estímulo táctil, descubrimos los receptores que envían las señales a la médula espinal a través de fibras nerviosas sensoriales, y que cada receptor pertenece a una neurona de ganglio espinal, donde es transmitida la señal a la médula espinal, entrando al cerebro a través de diferentes vías. El sentido del gusto. El gusto es un sentido que reside en la lengua. En la superficie de esta se encuentran los quimiorreceptores que captan las sustancias químicas disueltas en la saliva. Las células que captan los sabores se encuentran dentro de la lengua, en la zona llamada papila gustativa. Hay papilas que serán estimuladas por algunos sabores y papilas que serán estimuladas por otros. Hay zonas de la lengua que tienen más concentración de unas papilas para un sabor que otras. Estas papilas en su interior se encuentran organizadas en botones gustativos. Las células gustativas captan el sabor de las sustancias químicas disueltas en la saliva y lo transmiten hasta el cerebro para ser reconocida. Se transforma un estímulo químico del sabor de cada alimento, denominado por la sustancia química, que lo compone en un impulso nervioso eléctrico, el cual viaja por dentro de nervios hasta el cerebro, donde procesamos la información, además de decidir si nos resulta agradables o no. Todo botón gustativo es capaz de recibir información de todos los sabores, siempre que la concentración de partículas alimentarias sea alta. A diferencia, se establece cuando la concentración de partículas es pequeña. En este caso, unos botones tendrán más sensibilidad para unos sabores que para otros. Las papilas gustativas están constituidas por las células de sostén. Estas ayudan a dar forma al botón gustativo. Están las células receptoras, que son las protagonistas del sentido del gusto, y están las células basales, que son la reserva de las dos anteriores, ya que se divide para reemplazarlas cuando éstas mueren. Las células receptoras en el lado por el que conecta el alimento están dotadas por unos pelillos que enredan y secuestran estas partículas alimentarias para así tener tiempo de apreciar su sabor. En esta parte el estímulo es químico. Según estos estímulos químicos cambiarán de polaridad al dejar pasar a su interior y son encargados positivamente, generando un chispazo que ya es de naturaleza eléctrica. En su parte inferior, dichas células receptoras están conectadas a una fibra nerviosa, que es la encargada de llevar el estímulo nervioso eléctrico hacia los nervios y de estos después hacia el cerebro. Distintos nervios llevan la información desde distintas partes de la lengua, y la información de los 2/3 anteriores de la lengua se transmiten por el nervio facial, que es el séptimo par craneal. La información del tercio posterior de la lengua es transmitida por el nervio glosofaríngeo, que es el noveno par craneal, y la información de la base de la lengua se transmite por el nervio vago, que es el 10º par craneal. Antes de llegar a la corteza cerebral, estas informaciones nerviosas de los sabores se toman un descanso en el tronco del encéfalo, concentradamente en el núcleo del tronco solitario, y de allí pasan al tálamo y finalmente a la corteza cerebral.
en ambos distintos finales de los sabores se modulan, aportando su carácter subjetivo de me gusta más o me gusta menos. Por eso a cada persona unos sabores le gusta más que otros, e incluso a la misma persona le puede gustar un alimento y le puede dejar de gustar. Hola, mi nombre es Paula Andrea Peña Morales, estudiante de Psicología, segundo semestre. A continuación les hablaré sobre el sentido de la vista y del oído. Bueno, el sentido de la vista es el sentido que le permite al hombre conocer el medio en el que lo rodea y relacionarse con sus semejantes. El hombre debe contar con los mejores elementos para así captar e interpretar las señales que recibe. Las imágenes visuales le proporcionan a través del ojo la información sobre el color, la forma, la distancia, la posición y el movimiento en el que el objeto se encuentra. Todos sabemos que el sentido de la vista es el sentido más perfecto y evolucionado. El sentido del oído nos permite percibir los sonidos, su volumen, tono, timbre y la dirección de la cual proviene. Las vibraciones sonoras son captadas o recibidas por el oído y estas sensaciones son transmitidas al cerebro. El oído humano está capacitado para oír un rango de ondas sonoras, ya que no perciben las vibraciones menores a 20 veces por segundo ni mayores a 20.000 veces por segundo.